Vamos a hablar de otros asuntos, el que nos lleva, por ejemplo, a Miradas Doc, el Festival de Cine Documental de Guía de Isora, que siguen estos días ofreciendo sus propuestas al público. Será hasta este fin de semana. Esta noche una cita con la directora mexicana Araceli Santana. Hasta el 6 de noviembre, el Festival Internacional de Documentales del Sur, Miradas Doc, nos acerca a la realidad del hemisferio sur del planeta desde las butacas del auditorio de Guía de Isora. El festival nos ofrece una gran selección de documentales. Hoy, a partir de las 10 de la noche, se estrena Blatangelus, de la realizadora mexicana Araceli Santana. La cinta cuenta la historia de Jorge Sosa, un hombre homosexual que pierde la fe al sentirse discriminado dentro de la Iglesia Católica durante toda su niñez. Gracias a la Iglesia de la Reconciliación, una escisión del catolicismo que acepta la homosexualidad, recupera la fe y termina colocándose al frente de este movimiento que une la religión y la libertad sexual. La cinta ha tenido muy buena acogida por la crítica. Se hizo con el premio a la mejor película mexicana en el Festival Mix. Bueno, pues una de las directoras participantes en este Miradas Doc está aquí con nosotros, Araceli Santana Lancón, una directora que además estrena esta película Blatangelus en este festival. ¿Qué tal, señora Santana? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué supone el Festival de Miradas Doc en el exterior para ustedes? Una gran distinción. La verdad es que hemos tenido mucha respuesta. Creo que más respuesta fuera de México. En México es un tema que todavía causa mucho escozor, y más bien en Biarritz y aquí en España espero que haya una buena respuesta, por lo menos oportunidad de hablar del tema, porque allá no se habla del tema. Ha tenido que competir, lo sabe, con muchas producciones para estar presente en este festival. Así es, no sé cuántas películas se hayan recibido, pero sé que la selección de estar en este festival es complicada y ya es un gran honor estar en la selección. Nos va a tener que explicar el título de su película, Blatangelus, ¿no? Sí, Blatangelus. Blata es cucaracha en latín y el Angelus es el rezo católico que habla de la resurrección de Cristo. Esta palabra compuesta la inventé pensando en que pudiera ser un Angelus para las cucarachas, para la gente que ha sido llamada cucaracha, en particular la comunidad homosexual, que fue llamada así por el secretario de Salud del Vaticano. Pero la gente que ha sido despreciada, ¿no? Así es, así es. Pero en realidad, en efecto, puede ser aplicable a cualquier comunidad. En este caso, el eje central del documental es la comunidad homosexual, pero pudiera ser cualquier comunidad descobijada por la Iglesia o por cualquier institución, ¿no? Porque una invitación a crear un propio Angelus, ¿no? Usted habla de la discriminación por condición sexual en este caso, pero lo centra dentro de la comunidad eclesiástica, dentro de la fe a la que pertenecen muchas personas homosexuales. Así es, en particular la Iglesia Católica, porque este reverendo que encabeza esta iglesia proviene de un hogar católico tradicional y bueno, él primero pertenece a este grupo, después se sale de la Iglesia Católica, bueno, nunca está como reverendo, pero digamos que deja su fe de lado y después se reincorpora, pero ya con una propuesta de una iglesia personal que le encabeza y que recibe no solamente a la comunidad homosexual, sino a cualquier persona que quiera acudir. O sea, que funda su propia iglesia, por así decirlo, su propio movimiento religioso. Así es, que es un movimiento muy abierto como al diálogo, a la información, al aprendizaje. Es una iglesia muy especial. Tiene prácticas, por ejemplo, promueve entre su gremio preservativos, promueve que se hagan estudios, promueve que sean responsables, que sean relaciones consensuadas entre adultos, respetuosas. Y creo que es algo que se debería promover no solo desde las iglesias, sino desde cualquier lado. Al final es información y es educación, ¿no? Promueve, digamos, una religión católica, pero muchísimo más progresista, ¿no? Así es, así es. Sí, sí, mucho más. ¿Y usted conoció esta historia y esta le interesó hasta el punto de hacer un documental? Así es, así es. Bueno, el reverendo Jorge Sosa era un hombre muy inteligente, con un discurso muy congruente, pero sobre todo un hombre con un sentido del humor maravilloso y con una voluntad de hacerse oír. Es un activista en México, bueno, era un activista porque falleció el año pasado, en México muy importante. Entonces se unía no solamente a la lucha homosexual, sino a una serie de grupos minoritarios que luchaban por sus derechos. Tal vez sea un prejuicio provocado por la distancia, pero desde aquí se nos antoja que debe ser difícil hablar de determinados temas en un lugar, en un país tan religioso como es en principio
el mexicano, y en el que a lo mejor no son entendidos estos mensajes, ¿no? No, así es, así es. Evidentemente es muy difícil hablar del tema y la intención del documental era precisamente ese, acercar a la gente a cómo se vive la discriminación, ¿no? En qué consiste, cómo la vive alguien que todos los días siente que le cierran a la puerta, que no lo dejan hablar, que lo hace a un lado, que inclusive recibe amenazas de muerte, ¿no? Que no puede conseguir empleo. Era, por un lado, cómo se vive la discriminación y, por otro lado, hacer un análisis de dónde viene esta discriminación, dónde está fundamentada. La mayoría de las veces en un discurso arcaico, hecho desde hace muchos años y poco razonamiento, y que la verdad es que es como muy fácil de difuminar porque no es congruente, ¿no? Aparentemente lleva un discurso de amor, pero en realidad es muy sectario, ¿no? Pero esta discriminación no se dará solo entre el sector eclesiástico dentro de la fe. Me imagino que la sociedad mexicana en la que se desarrolla esta película también tendrá algo que decir, ¿no? Claro. Yo creo que no hay apoyo desde el sector social. No, yo creo que esa es la propuesta un poco del documental, que buena parte de la discriminación que se tiene en México proviene de la Iglesia Católica, que la mayoría en México practica esa religión. Y bueno, si a esto le agregamos que la fusión o digamos que el gobierno no mantiene o no cuida la labor de las iglesias, o sea que no limita, digamos, eso permite que influyan muchísimo en la sociedad, ¿no? Hay demasiado control de la Iglesia en México todavía. ¿Qué permite contar el género documental que a lo mejor no lo haya podido o no haya querido desarrollarlo a través a lo mejor de una película de más ficción en la cual no se dé esta forma de contarlo? Yo creo que este género era el idóneo para este proyecto, como igual habrá otros que quepan muy bien en ficción, pero en este caso yo creo que era el idóneo para dejar a Jorge Sosa hablar sobre su proyecto de vida, de dónde surgió. Era un hombre muy genuino y que cuidaba como muy bien su causa y la defendía en contra de quien fuera, y a pesar de las consecuencias que él tuviera. Creo que por eso era el medio idóneo para esta historia, ¿no? Y el género documental evidentemente te permite acercarte de una manera real a las vivencias de la gente. Decía que ha estrenado esta película, o la va a estrenar en Biarritz, también se estrenó ya, también en Guía de Isora, en la isla de Tenerife con el Miradas Doc. ¿En México también ha podido estrenarla? Sí, estuvo en la Ciudad de México, en el Festival Mix, y también estuvo ahora, la semana pasada, en el Festival Docs DF. Estuvo también en el Festival de Morelia, va a estar en el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, y en Atlanta y Doc en Uruguay. Bueno, pues mucha suerte, señora Santana, con esta historia que la verdad es que nos ha interesado y que muchas personas pueden ver en este festival. Gracias por visitarnos tan lejos de su país. Gracias, al contrario, un placer. Buenos días. Buenos días.